Estamos grabando. Bien, lo que estamos haciendo ahora lo estoy grabando. Esta es la primera unidad. Acá donde están esta teoría, que no hay nada de teoría, en realidad voy a subir los videos. En Introducción a la materia, por ejemplo, uno entra y no hay teoría, nada. Hay un librito. Bueno, yo acá voy a subir los videos. Pero si uno tiene mala conectividad o algún compañero no quiere ver los videos, igual los textos tienen más o menos lo mismo. Esto que está acá no es obligatorio, ninguna de estas tareas es obligatoria, pero después de leer el texto está bueno si lo pueden hacer. Son unas preguntas para contestar, así preguntas cerradas, salvo esta. Son todas preguntas cerradas que las respuestas están en el texto, como para ver si uno va entendiendo, siguiendo los temas. Muchos de estos temas igual seguramente los vieron en química o en otras materias. Acá les voy a mostrar los archivos que subí. Son 4 archivos. El texto es este que se llama Calor y Termo Hewitt, que es de este libro. Es este libro que está acá. Es un libro de secundario en realidad, y es bastante simpático este libro. Este libro, Temperatura, Calor y Termodinámica, el texto y las preguntas. Usted dice, todo este texto hay que leer. Todas las preguntas y todo lo que está es hasta acá, hasta la sección 8.3. O sea que son 2 carillas y media, no es mucho lo que hay, pero la teoría en realidad es compleja, así que por eso es lo que vamos a ir charlando. Vamos a ver todo el texto, no es que solamente vamos a ver esas 3 carillas, pero la primera clase tiene que ver con eso. Y después hay, como me habían pedido, el tema de los gases ideales, que muchos no lo vieron jamás, igual hoy lo vamos a explicar. Acá hay un texto donde explica todo lo que vamos a ver ahora de leyes de gases ideales, y explica también cómo hacer ejercicios. Hay 2 ejercicios de ejemplos o 3 ejercicios de ejemplos resueltos. Yo igual voy a resolver ejercicios y los voy a filmar y los voy a subir en esto hoy mismo. Por último, el último texto que subí es este que dice Temperatura y Teoría Cinética Kane. Este es el único que realmente es un libro de verdad. Es un libro de verdad, es un libro un poco viejo. Ahí se los voy a mostrar. A ver, ¿me ven a mí de costadito? Sí. Este Sí, libro. sí. Es un libro bastante pesado. Este libro se lo compré a un egresado de la carrera de biología de Joaquín, que cursó mucho antes de que yo me recibiera de profesor, y lo usaban en esa época. Así que es un libro bastante viejo, pesado y todo eso, pero es lo que tiene la posta, digamos, ¿no? No es que se los recomiendo para entender todo, pero sería la bibliografía súper oficial. Igual pueden ojearlo, tiene más o menos lo mismo, escrito de otras maneras, y tiene muchas cosas más que este año en cursada virtual no vamos a ver, pero es un poco más árido y más pesado, así que es casi como complementario está. Yo les recomiendo que lo dejen para el final si lo quieren leer. Realmente las cosas las van a entender a partir de estos 2 primeros. Sí, hola. Juan, ¿está preguntando algo o no? Bueno. Sí. ¿Alguno tiene una duda? Bueno, sigo. Hablen y me dicen. Bien. Tenemos entonces y una guía de ejercicios que hay para bajar, que es enorme de ejercicios. Dice TP1 y 2, en realidad se refiere a toda la unidad 1 y 2. No vamos a hacer la gran mayoría de los ejercicios de acá. Creo que la mostré la clase esa que di para charlar, para contar sobre la materia. Muchas cosas vamos a dejar de lado, yo les voy a ir diciendo que vamos a ver. Hoy, después de la clase de hoy, ustedes deberían estar en condiciones de resolver todos los ejercicios de gases ideales. Y nada más. Los ejercicios de gases ideales los pegué acá, en ejercicios de gases ideales. Son del 1 al 12, podríamos resolver con lo que vamos a ver hoy. No quiere decir que tengan que hacer del 1 al 12, con hacer 2 o 3 quizás alcanza. Son los conceptos, pero si alguno no vio nunca el tema, quizás le viene bien. Bueno, arrancamos entonces. Ahí tengo una tabla periódica abierta, porque vamos a hablar de la tabla periódica. La primera unidad, o el primer tema de todo, se refiere a teoría cinética. ¿Escucharon hablar de teoría cinética? ¿Alguna vez? Tiene un nombre más... Suena más difícil de lo que realmente es o de lo que realmente habla. ¿Le suena de algún lado teoría cinética? Teoría cinético-molecular. Molecular, esa misma, sí, la teoría cinético-molecular. Que dicho así... La teoría. Sí, te escucho. Ah, te referís a esa, ¿no? Esa teoría, la cinético-molecular, que suena a una física súper avanzada. Acá les muestro que está la guía de ejercicios, como les decía, tiene 71 ejercicios que quizás con toda la furia hacemos en clase 10, 12 y durante el año, ¿no? Durante el primer cuatrimestre. 10, 12 y ustedes harán 10, 12 más. No es que hay que hacerlos todos. Bien, la teoría cinético-molecular, que suena algo más difícil de lo que realmente es o de lo que realmente habla. De lo que habla es de que
las sustancias están hechas de átomos y de moléculas. Así de simple. Y arrancamos en realidad, el primer triunfo de esa teoría es la teoría de los gases ideales. Vamos a empezar tratando de definir una cosa que es bastante importante, que es la temperatura. Ustedes conocen seguramente una escala que usan siempre para medir la temperatura. Hoy hace, ¿cuántos grados hace hoy? Más o menos. 22 22. grados 22 Celsius. grados. Eso, 22 grados Celsius, ¿no? Y se usa esto de acá, una C. Y algunos le dicen centígrados. Centígrados en realidad es decir, grados de a 100. La escala se llama Celsius en honor a su fundador, Al científico. al científico, que no sé cómo se escribe, así que vamos a dejarlo así. Celsius. Al científico. Hay otras escalas, como por ejemplo la escala Fahrenheit, que tendrá un equivalente a 22, ya después vamos a ver cómo es el equivalente. Ay, esto me cuesta, mejor vamos a la imagen que ya está hecha, porque dibujar derecho con este elemento me cuesta muchísimo. Caloritermo de Hewitt. Acá tenemos un dibujito hermoso de un termómetro. Vamos a usar el zoom. Y como, por ejemplo, los 0 grados Celsius es un punto que se decidió porque era un punto que se podía replicar en diferentes laboratorios. Al momento de armar una escala para medir algo, ustedes no sé si lo vieron en Física 1, pero medir es comparar. Medir significa comparar. Por ejemplo, medir una altura, medir es comparar magnitudes. Se usa un patrón para medir un metro. En un lugar en Francia hay una cosa que es el metro patrón, que es un objeto de platino que mide 1 metro, y se usaba hasta el año pasado, era lo que definía qué era un metro. Si alguien me preguntaba qué es un metro, ustedes podían hacer un gesto así medio indefinido con los brazos, o decir, un metro es algo que, una longitud, una distancia que mide lo mismo que ese pedazo de metal que está en Francia, que es el metro patrón. Lo mismo había con 1 kilogramo, había 1 kilogramo patrón, había un objeto que pesaba, que tenía una masa de 1 kilogramo. 1 kilogramo, y todos los objetos del mundo, cuando uno decía esto pesa o tiene una masa de 2 kilogramos, estaba diciendo que tiene una masa que era el doble que ese objeto en Francia. Se está comparando en realidad con ese objeto en Francia. O sea, al momento de medir temperaturas pasa algo parecido, se inventa una escala para la cual se pueda comparar con algo conocido. Entonces la escala Celsius, que esta que se tiene acá, se basa en 2 puntos. Uno es el 0, que es el punto en el que pasa ¿qué? A 0 Celsius. ¿Qué cosa pasa que se puede replicar? O sea, es el punto de fusión y de congelación. El O punto de sea, fusión. fusión o congelación a esta Perfecto. temperatura. Del agua. Ese es el punto 0 del Celsius. Y después dijeron, bueno, tenemos un punto, el otro punto va a ser cuando se evapore el agua, 0, y a uno le vamos a decir 0 y al otro le vamos a decir 100. No es que era 0 de antemano. Esto es fusión del agua, fusión H2O, y 100 ebullición H2O. Y dijeron, bueno, y en ese espacio que hay entre esos 2 puntos, vamos a dividirlo en 100. Entonces, cada uno de estos va a ser 1 grado Celsius, cada una de esas liñitas o cada una de esas definiciones. Bueno, así mismo, así se definió esta escala que sirve para medir cosas. Al mismo tiempo se define, al mismo tiempo no, en otro momento, se define la escala Fahrenheit con otros puntos distintos. Por eso 100 grados nuestros son 212 Fahrenheit y 0 grados nuestros son 32 Fahrenheit. ¿Por qué 32? Porque no la definieron a partir de la congelación del agua, sino que la definieron a partir de otro punto. Su 0 era menos 17,8 nuestros, es otra sustancia, otro punto importante para ellos. Entonces, necesitamos, para definir una escala, necesitamos cosas importantes o cosas que se puedan replicar en varios laboratorios, que no puede ser algo que sea único, ¿no? No puede ser, así como el metro, ese metro patrón se armó en Francia, después el metro patrón, una vez que se tiene, se puede replicar en diferentes lugares y usar para medir. Lo mismo pasa con esta escala Celsius que está armada, pero no tenía mucho que ver con la naturaleza, más allá que con el agua, pero es una escala arbitraria si uno se pone a pensar, ¿por qué el agua? ¿Por qué no hacíamos una escala con el punto de congelación del aceite, el punto de hervor del aceite? Entonces, nosotros lo que usamos en física es otra escala, que es una escala científica, que es la escala Kelvin. ¿Cómo funciona la escala Kelvin y por qué? Bueno, para eso vamos
a los gases ideales, que es algo que los que cursaron química o que hicieron alguna biofísica habrán visto. Esto es la teoría cinética molecular, decíamos. Los objetos están hechas de estas, en la teoría más fundamental de allá por el 1700, dijeron, los objetos están hechos de átomos y los átomos son esferas indestructibles que no se pueden dividir y que forman todo. ¿No? Hasta ahí estamos. Todos escucharon esa teoría. Sí. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo que teoría cinético-corpular? Porque en algunos libros figura de esta manera. Sí, figura de diferentes maneras en diferentes libros y en diferentes programas de materias también. Entonces a veces a mí me pasó la primera vez que llegué a dar clase en una escuela que el programa decía teoría cinético-molecular, y digo, ¿qué será esto? Yo lo había visto como teoría cinética. Y cuando leí un poquito dije, es lo que vi en el colegio, en la facultad, digo. Así que sí, es lo mismo y se pone de otras maneras también. Ahora vamos a ver por qué el tema de los corpúsculos, ya con este video que tengo ahí seleccionado. Bien, tenemos entonces moléculas o átomos, en realidad eran moléculas, para ellos eran átomos porque no tenían definido qué eran las moléculas. Ellos tenían átomos de nitrógeno, átomos de hidrógeno, ya por 1700. Y lo que descubrieron es que se comportaban de determinadas maneras. Por ejemplo, si uno dejaba, no lo voy a dibujar, vamos a ir al libro, disculpen, esto es medio feo, si tuviera un pizarrón podría dibujarlo un poquito más prolijo, pero descubrieron que si agarraban, por ejemplo, para abajo, un envase, un recipiente, con un volumen, o con una presión, en este caso, en este dibujo, es con una presión fija determinada. Profe, yo me quedé sin internet por la lluvia, así que estoy con los datos. Bueno, a ver, Micaela, quizás te conviene no gastarte los datos y ver después el video, me parece, porque en serio va a gastar un montón de datos el Zoom, me parece. Igual si querés, decisión tuya, pero es una opción que no gastes los datos. Igual te puedes quedar. Yo todo esto lo voy a subir después, este mismo video, esto que estoy diciendo ahora. Así que bueno, elegí dependiendo de cuántos datos tengas. Cualquier cosa me puedes escribir igual por mail. Bien, tengo acá el volumen en función de la temperatura. Los tipos lo que descubrieron es que si dejaban una presión constante y empezaban a enfriar ese gas, se enfriaba y se iba achicando de manera lineal. El volumen disminuía de manera lineal. Estas propiedades que disminuyen o aumentan con la temperatura tienen un nombre. Se llaman propiedades termométricas. Propiedades termométricas. Propiedades termométricas sirven para medir la temperatura, justamente. Si uno encuentra una escala o puntos que le interesen, puede armar termómetros con estas propiedades. Por ejemplo, ustedes generalmente usan termómetros en el laboratorio de alcohol, puede ser, o de mercurio. Sí, alcohol. ¿Qué usa el mercurio? Bueno, resulta que el mercurio cuando se calienta se dilata, tiene una propiedad, varía su longitud. Si uno sabe cuánto se dilata, puede decir, bueno, si mi cintita de mercurio está acá, quiere decir que la temperatura es 10 grados. Si está acá, quiere decir que la temperatura es 20 grados. Si está acá, quiere decir que... Y listo, tenemos una propiedad, tenemos un termómetro con algo que no necesariamente habla del punto de fusión del agua, con determinadas propiedades termométricas. Los termómetros más precisos que existen, los termómetros científicos, usan gases ideales, que usan, en realidad no son ideales, son reales los gases, pero usan gases y usan esta propiedad de que se achica el volumen de un gas cuando se enfría. Uno no puede enfriar infinitamente el gas, pero lo que descubrieron es que si uno hacía una gráfica con los volúmenes de un gas, o con las presiones, también pasaba lo mismo con las presiones de un gas a determinadas temperaturas, había un punto en el cual, ¿qué le pasa a un gas si lo enfrío mucho? Bueno, si lo enfrío mucho, le pasa esto que está acá, un cambio de fase. Hay un punto en el cual el gas es líquido y un punto en el cual es gas. Ahí, por ejemplo, esto es una representación de un gas con algo de líquido. Fíjense que hay muchas moléculas abajo, esto de acá sería una especie de líquido con las moléculas más o menos separadas, y mientras más lo caliento, estas moléculas se empiezan a separar y se vuelve un gas, donde las moléculas están más lejos. Eso lo vieron todos en química en algún momento, ¿no? Les suena de algún lado que el líquido tiene las moléculas más juntas que el gas, y el sólido tiene las moléculas mucho, mucho, mucho más juntas. Estoy enfriando, enfriando, enfriando. Cuando enfrío mi gas, las moléculas empiezan a acercarse unas a las otras y tengo un sólido. Bueno, entonces un gas no se puede enfriar infinitamente, porque si lo enfrío infinitamente, eventualmente, antes de llegar a ese enfriamiento infinito, voy a tener
un sólido. Yo voy enfriando el gas, y de repente llega capaz que hasta acá es gas. Y después acá deja de ser gas, así que ya no me sirve esta gráfica. Pero lo que decían era, si yo agarro y continúo esa línea de volumen en función de la temperatura que tenemos acá, yo la continúo a la línea, ven que acá está línea punteada, va a chocar, tendría un volumen cero ese gas, a una temperatura que daba menos 273 grados Celsius. Bueno, vamos a suponer que el gas que usaste esto es el hidrógeno. Vas, agarrás nitrógeno, agarrás otro gas de la tabla periódica, así che, tenemos oxígeno también, haces lo mismo con el oxígeno. Bueno, con el oxígeno lo que conseguís es otra recta. ¿No? Con el nitrógeno conseguís capaz que una recta así, y con el oxígeno conseguían una recta así, y después agarraban hidrógeno y conseguían una recta así. Y todas estas rectas que hacían, todas se cruzaban en el mismo lugar, que era menos 273, en realidad es menos 173,15, pero nosotros, por vagos, vamos a redondear y vamos a poner menos 173 grados Celsius o centígrados, que es una cosa más de nomenclatura, una nomenclatura más coloquial. Temperatura y volumen. Una cosa así conseguían. O sea, todos los gases tenían el mismo límite posible, donde iban a alcanzar un volumen cero, y ese límite posible era menos 273 grados Celsius. ¿Estamos hasta acá? Me gustaría leer en el chat si estamos, o escucharlos decir si estamos, o si no, escuchar sus preguntas o sus consultas. Estamos. ¿Estamos? Abro chat. Bueno, ¿Sí? sí, profe, yo estoy, pero estoy con los datos. Sí, me dijiste, lo que te decía es, si Así querés, que en cualquier momento se cortó. Bueno, cualquier cosa que cortalo y después mirás el video, no es necesario gastar los datos con esto. Bien. Bien, leí bastante sí bien, no leí los sí bien de todos los alumnos, pero capaz que están mirando la tele de Netflix de fondo y dejamos esto puesto. Bien, continuamos. Ahí veo algún bien más o alguna pregunta, no sé. Uy, no me abre el chat. Es una porquería esto. Quiero tener clase de verdad. Está buenísimo no ir a moverse de casa. Bien, bien, Martín, genial. Bueno, sí. Lucía, bien. Bueno, doy como que está entendido. Cualquier cosa igual me detienen, me preguntan, porque puede que sea complejo esto. Bien, ese 273 negativo entonces significaba algo. A lo que llegaron a la conclusión es de que ese 273 negativo era este cero absoluto, le pusieron. Hicieron toda una escala de temperaturas en el cual esa temperatura, que es la temperatura mínima que se puede alcanzar, se llama cero absoluto. ¿Por qué cero absoluto? Porque no puede haber temperaturas negativas. Abajo de esto no se podía, ningún elemento se podría enfriar teóricamente, porque en realidad tampoco lo llegaron a hacer prácticamente, no se podría enfriar a una temperatura menor que eso. Esto de acá lo llamaron cero absoluto, e inauguraron una nueva escala, que es la escala absoluta o escala Kelvin, que, ahí estoy dibujando un termómetro, donde el cero o la temperatura mínima del volumen sería cero, cosa que no puede pasar tampoco, porque ¿qué pasaría con los átomos? Los átomos no pueden ocupar un volumen cero, digamos que ¿Se llama escala absoluta? escala absoluta o escala Kelvin, sí, son los dos nombres que llama esta escala. El 0 Kelvin equivale entonces al menos 273 Celsius. Y en Celsius, otro punto importante era el 0 Celsius. Bueno, los tipos dijeron, cada grado Kelvin, cada... Pero, ¿por qué es absoluta esa y las demás no? Esa no Las la demás no son entendí. absolutas porque la razón que tienen para existir, o la razón por la cual les miden, es según puntos arbitrarios. Por ejemplo, la Celsius existe porque a los 0 el agua se congela. Bueno, podría ser otra escala, la escala de Ibárgora, mi nombre es mi apellido, donde el 0 es donde se congela el aceite. Y podríamos hacer otra escala, la escala Joaquín B. González, donde el 0 es cuando me empieza a dar frío, no sé, cuando se me pone la piel de gallina es el 0, que sería muy mala escala porque eso no es reproducible en todos los laboratorios. Pero son puntos arbitrarios relacionados con lo que querían medir en ese momento. Mientras que esta escala es absoluta porque el punto 0 no es un punto arbitrario, es el punto mínimo que puede alcanzar cualquier sustancia.
cualquier sustancia parece que al enfriarla, todas tendían, o todas estas rectas de estado, iban a tender a un menos 273 grados Celsius y no podía existir una temperatura menor que esa. ¿Por qué? Porque no puede haber un volumen negativo, ¿no? Esta gráfica que estábamos haciendo, no puede haber un volumen del otro lado. Así que entonces la llaman escala absoluta o es la escala científica porque no hay nada por debajo de esa. Este cero sería un cero absoluto. Ese es el punto de referencia a nuestra escala. Y el punto de los 0 Celsius, lo que decidieron es que un delta T en Kelvin es igual a un delta T en Celsius. ¿Qué quiere decir delta? ¿Se acuerdan del delta de Física 1? Variación Diferencia. Variación o diferencia. Claro, las dos cosas están bien. entre final e inicial. Claro, variación final o inicial, pero además que cada uno de estas rayitas mide 1 grado Celsius o 1 grado Kelvin. Es lo mismo. Tiene el mismo tamaño cada rayita, sería. Que no es lo mismo que pasa con la Fahrenheit. ¿Se acuerdan de la Fahrenheit? Fíjense que entre el 0 Fahrenheit y el 212 Fahrenheit hay lo mismo que entre el menos 17,8 Celsius y el 100 Celsius. O sea que cada rayita no mide lo mismo. Hay 212 rayitas de un lado y hay 117,8 rayitas del otro. O sea, tiene una variación totalmente diferente. Mientras que acá, cada rayita o cada grado Celsius tiene el mismo tamaño que un grado Fahrenheit. Esto es re importante porque después en algunos ejercicios vamos a poder usar Celsius o Fahrenheit indistintamente. En todos los ejercicios en los que usemos deltas. Ahora, 0 Celsius entonces es 273 Kelvin. Porque si entre acá y acá hay 273 Celsius, entre acá y acá también hay 273 Kelvin, porque miden lo mismo. Lo que pasa es que la temperatura 0 no es lo mismo que la temperatura. O sea, la temperatura 0 es lo mismo que la temperatura 273. Y la temperatura 100 Celsius, o sea, si le sumamos 100 grados más a esto, también le sumamos 100 grados más a esto, esta va a ser 373 Kelvin. Esta es la escala científica, es la que se usa en muchísimas ecuaciones y trabajos en física. ¿A qué voy con esto? Tenemos definido entonces ya una partecita pequeñita que es el cero absoluto. Tenemos definidas las escalas de temperatura y tenemos definido qué es una propiedad termométrica, que es una propiedad que se usa para medir temperaturas. Ahora, nos falta definir qué es la temperatura, porque está todo bien, la podemos medir, pero ¿qué será? ¿De qué habla la temperatura? ¿Se acuerdan de algo? Es la medida de agitación, De o sea, agitación. del movimiento. La Exactamente. energía cinética mide. Exactamente, mide la energía cinética de los materiales. En general puede ser de gas o otra cosa. Un segundito, ahí vengo, un segundo. Ahí está, me fui a buscar agua. Se me está secando la garganta y no había agarrado. Van a ver cuando tengamos clase en la vida real, no en este mundo paralelo de pandemia, que siempre tengo una botellita de agua encima. Bueno, entonces, acá tenemos una simulación. Ella dice, es la energía cinética. Sí, es la energía cinética. Si yo le doy más calor, fíjense que aumenta la temperatura y en la simulación pueden ver que también se mueven más rápido las moléculas. Entonces, si llego... No solo aumenta la temperatura, sino también está aumentando otra variable que vamos a ver hoy mismo, que se llama presión también. Vamos a hablar un poco de la presión. ¿Qué es el calor? Bueno, el calor es energía también. Es una transferencia de energía de un sistema... Uy, le volví la tapa. Tenía tanta energía cinética que le volví la tapa. Es algo parecido a lo que pasa también con los cambios de estado. Si... Ay. La sube a YouTube. Sí, eso dije. Después mando el link a YouTube. Bien, un segundito que tengo que borrar el pizarrón. Borramos el pizarrón. En el cambio de estado se ve algo parecido. Si ustedes tienen las moléculas de agua que están todas contentitas una al lado de la otra, si uno les da calor, lo que consigue es que esa agua se mueva más rápido, que tenga más energía cinética. ¿Se acuerdan de la energía cinética de Física 1? Vamos a suponer que esto es agua. Estas son moléculas que se están moviendo entre sí. Tienen una cantidad de energía cinética. La energía cinética que veíamos nosotros será esta en Física 1. Depende de la velocidad. La energía del movimiento. Exacto. La energía del movimiento.
Entonces es como una llamarada, ¿no? Un fuego. A medida que las Claro. moléculas se van moviendo, las moléculas no es que se mueven todas a la misma velocidad, o sea, no tienen todas la misma energía cinética. Hay moléculas que se mueven más rápido y moléculas que se mueven más lento. Entonces la temperatura, lo que termina siendo, estamos hablando de la temperatura absoluta, ¿no? Es una forma de medir la energía cinética, pero promedio. ¿Por qué? Porque fíjense que vos podés tener un balde de agua a 10 grados, por ejemplo, o podés tener un dedal de agua a 200 grados. Entonces uno quizás dice, che, ¿dónde hay más energía? El dedal de agua lo toco y me quemo. Bueno, sí, pero esta es la energía cinética promedio de la temperatura. Esto tiene más energía cinética promedio, quizás que esto tiene 100 moléculas, 1000 moléculas, 1000 millones de moléculas, pero se están moviendo más rápido, pero no quiere decir que haya más energía en este sistema que en este, que tiene muchas más moléculas. Entonces la temperatura, como es una variable que no depende de la extensión, es una variable del tipo, ¿se acuerdan de esto? ¿De química? Intensiva, una magnitud intensiva. Había extensivas contra intensivas, mientras que la energía es algo extensivo. Una propiedad o variable. ¿Se acuerdan de química? ¿Les suena intensivo o extensivo? ¿O es algo nuevo que nunca vieron? Sí, La suena. explico, la explico si solo suena. Las La variables materia. Exacto, las extensivas dependen de la cantidad de materia, las intensivas no. Variables extensivas son, por ejemplo, la longitud, Masa, volumen. masa, volumen. Mientras más materia tengo, más masa va a tener, más volumen va a tener, más grande va a ser. Variables intensivas son, por ejemplo, la temperatura, el color. Dependen del tipo de materia. Depende del tipo, claro, la solubilidad. Lo que la caracteriza. La solubilidad no depende si tengo 1 litro de solución o 600 litros de solución. La solubilidad de una solución está determinada por el Una tipo de sustancia solución. tiene tal solubilidad. Exactamente, exactamente. El pH, O sea, dependen del tipo de materia, o sea, es lo que las caracteriza. perfectamente, exacto. La temperatura pasa lo mismo. La temperatura es una variable intensiva, no va a depender de la cantidad de materia, a diferencia de la energía que sí depende. Entonces la temperatura está buena porque te da una idea de cuánta energía hay, pero no define la energía. No es lo mismo la temperatura que la energía. La temperatura sirve para medir la energía cinética promedio de alguna manera. En los gases ideales es solo la energía cinética de traslación, pero hay otras sustancias que no son gases ideales, como por ejemplo, no, este lo rompí, vamos al del lado. Acá tenemos sólidos. En un sólido, fíjense que hay 7 Kelvin. ¿Qué quiere decir 7 Kelvin? Que todavía no llegó a 0 Kelvin. Y si no llegó a 0 Kelvin, quiere decir que igual hay energía. 0 Kelvin significaría que no hay más nada de energía. Después vamos a ver más adelante en la materia que hay un principio de la termodinámica que dice que no se pueden alcanzar 0 Kelvin. No hay ningún sistema o no hay ninguna manera de alcanzar 0 Kelvin en un conjunto finito de pasos. Ya tiene que haber como un mínimo de energía. Algo de energía siempre hay, Debe exactamente. haber un mínimo. Es imposible sacarle totalmente la energía a algo. Esto, mientras más le doy, más calor le doy, más se empieza a mover, pero fíjense que no es energía cinética de traslación. Esto está vibrando acá. Vamos a ver, no lo vamos a ver. Pero si hubiéramos visto una física 1, la que tuvieron ustedes el año pasado o la anterior, una física 1 más pesada, hubieran visto que hay otras energías cinéticas de rotación, de vibración, no es solamente un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Por eso esto también tiene energía cinética e igual tiene calor. Pero en los gases ideales, se hace de cuenta que solamente tienen solo tienen esta energía cinética con este valorcito. Que igual no se preocupen que esa fórmula no la vamos a usar tanto. Bien, entonces ahora tenemos definidas 3 cositas. Tenemos definida el calor, el cero absoluto, la escala Fahrenheit, la Celsius, la Kelvin, y tenemos definida la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Si leen esto van a ver que lo explica de manera más bella que yo, pero sigue hablando de esto, que es sobre lo que están las preguntas. Con esto en mente, podemos ya modelar un poquito cómo se comportan los gases ideales. Queda una más. Acá hay unas preguntas de comprensión, ¿no? Dice, ¿qué es más grande, 1 grado Celsius, 1 Kelvin? 1 grado Celsius y 1 Kelvin miden lo mismo. Puede ser diferente una temperatura de 1 grado Celsius, no va a ser lo mismo que una temperatura de 1 grado Kelvin.
pero la diferencia de 1 grado Celsius y 1 grado Kelvin es la misma diferencia entre dos temperaturas, el delta, digamos. Energía interna. Nos falta definir esto de acá. La energía interna es lo que en otras materias o en otros momentos de la vida quizás la llamaban energía calórica o energía térmica de un sistema. Es la energía total, completa, que tiene un sistema en su interior, que incluye la energía cinética, que es la energía, a ver cómo está la simulación, incluye la energía cinética, que puede ser de vibración o algo así, pero esto, la energía interna puede incluir mucho más que la energía cinética. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es un gas ideal, que es un modelo muy simple. Potencial, por ejemplo, ¿Cómo? ¿Por ejemplo qué? No escuché. energía potencial, por ejemplo, Energía potencial. energía potencial, Energía potencial, sí, perfecto. Por ejemplo, un gas ideal, o sea, un gas ideal que tenemos acá, son partículas indestructibles, esferitas que chocan una contra la otra y que interactúan solo chocando. Eso es parte del modelo de gas ideal que vamos a ver en esta materia. Pero por eso el gas ideal solo tiene esta energía, y la energía interna es directamente proporcional con la temperatura. Pero uno podría tener algo que no sea un gas ideal. Podría tener moléculas distintas, así, no sé, moléculas así, ni idea, estoy dibujando una molécula que no existe en realidad, pero podría tener moléculas así extrañas, un sistema formado por unas moléculas raras que se atraigan eléctricamente y hagan uniones químicas entre sí. Entonces ahí hay una energía potencial química, por ejemplo. Podría pasar que esté hablando de un sólido, en cuyo caso los átomos están agarrados entre sí y oscilan, y entonces se simula o se hace de cuenta que lo que agarra a los átomos son pequeños resortes. Hay una energía eléctrica que también es del tipo elástica, o que da movimientos armónicos entre las moléculas. Podría ser infinitamente complicado. Igual no se preocupen que no va a ser infinitamente complicado. Nosotros vamos a ver el gas ideal. Pero la energía interna no es solamente la energía cinética. Puede haber otras energías internas en un sistema. Se está acabando el tiempo de la primera reunión. La primera reunión termina en 1 minuto. Si ustedes se vuelven a conectar con el mismo código que yo les mandé, van a ver que se puede